el programa que fortalece nuestra defensa de la fe católica. Nos acerca a experiencias significativas y nos recuerda que todos somos testigos de la fe que hemos recibido. Prepárense para vivir momentos de testimonios, reflexiones y aprendizaje espiritual. Aquí, en Testigos de la Fe. Bienvenidos a Testigos de la Fe, el espacio de la diócesis de Sonsón Río Negro para compartir experiencias significativas, dar cuenta de la fe que profesamos y continuar construyendo el reino de Dios en la Iglesia Católica que peregrina en el oriente antioqueño. Nos encontramos en el municipio del Peñol, con dos invitados muy especiales, Monseñor Francisco Ocampo y el Padre Edwin Yair Hidalgo, el párroco del Peñol, a quien le agradecemos mucho habernos acogido en este espacio. Monseñor, Padre, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, y ustedes también siéntanse en su casa. Agradecemos que estén aquí desde los estudios de Radio Fénix, que es una emisora que es el alma de este municipio. Monseñor, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. El encuentro de hoy, como siempre, cuando nos encontramos a vivir testigos de la fe, lo vivimos acompañados por la oración, iluminados por el Señor. Por eso, los invitamos para que en actitud de oración invoquemos al Espíritu Santo y permitamos que este momento esté guiado por Él. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetra las almas y fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para entrar en materia, Padre Edwin Yair, ¿usted cuánto tiempo lleva de párroco aquí en el Peñol? Bueno, son 4 años y medio. Justamente antes de empezar la pandemia llegué al Peñol y ya estamos pues adelantaditos en este periodo. ¿Y el periodo del Peñol, la primera vez que ejercía su ministerio como párroco? Sí, los 5 años anteriores yo estuve en la curia episcopal como delegado de catequesis y de los itinerarios de evangelización, y de ahí fue que el obispo me envió aquí al Peñol. ¿Y la experiencia lo ha hecho sentir feliz, ha hecho vivir en plenitud su ministerio? Claro, es que yo creo que cuando uno siente un llamado, una vocación, es justamente a eso, a ser sacerdote en una parroquia, a estar en las veredas, a estar en los sectores. Eso fue lo que yo aprendí de niño con el párroco que me tocó cuando ya era muy consciente, Adolfo Duque, de verlo en las veredas, de verlo hablar por la emisora, de ver todo ese ministerio, y claro, aquí lo he podido hacer y feliz de poder servir y de estar aquí realizándome como sacerdote. Nosotros en estos días vamos a publicar un video sobre el museo. Este momentico, de pronto, antes de usted continuar con sus actividades, que le agradecemos que esté aquí porque sabemos que tiene un compromiso enseguida, cuéntenos, Padre, un poco sobre el museo. Bueno, ese museo es un espacio que se aprovechó dentro de la torre del templo para recopilar un poco la historia. Nuestra parroquia cumple 250 años, los hemos venido celebrando este año, y pues tenemos imágenes y tenemos todavía algunos elementos del templo del Viejo Peñol, lo mismo que algunos objetos personales de Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal, el arzobispo emérito de Santa Fe de Antioquia, hijo del Peñol,
y también otros objetos personales de Monseñor Oscar Ángel Bernal, que fue el párroco para el momento del traslado a la nueva cabecera municipal. Ya Monseñor Francisco de eso nos puede hablar con mucha más propiedad porque vivió pues toda esa etapa. Lo que yo quise hacer es recoger una idea que en un principio estuvo muy incipiente, luego pues estos dos pisos, estas dos salas se convirtieron en las bodegas de la parroquia, pero ahora la recuperamos con el ánimo de contarle a los turistas. Sabemos que este es un pueblo que todos los días es muy visitado por muchísimas personas, de contarles la historia del Peñol en cuanto a la parte religiosa y de también ofrecerles la posibilidad de subir hasta la torre, el mirador, y que allá hay una panorámica muy buena de toda esta zona urbana. ¿Cómo fue usted, padre, recolectando los elementos que están en este momento en el museo? Bueno, la mayoría de ellos estaban aquí en la parroquia, un poco dispersos, y en la casa cural, en la sacristía, en las bodegas, y luego también fue muy bonito porque algunas personas tenían algunas imágenes en casa muy antiguas y las han ido trayendo. Entonces me parece que eso también forma una conciencia muy grande en el pueblo de que la cultura y todo pues hay que conservarla, y que estén todas en un mismo lugar me parece que también es muy, muy lógico, y además para los años venideros, porque así evitamos que se disperse y que se olviden tantas personas, tantas circunstancias, y que los elementos también se vayan deteriorando mucho por no estar en un lugar seguro y bien cuidado. Y con relación a los elementos personales de los señores obispos. Bueno, es muy bonito porque hemos logrado, en eso el Padre Pacho también ha hecho un trabajo muy grande de lograr que las familias, que eran las que estaban custodiando estos elementos, lograran entregarnos elementos de los ornamentos, incluso desde la ordenación sacerdotal, ordenación episcopal, los báculos, que son estos callados que nos recuerdan ese pastoreo. Así que en el caso de Monseñor Oscar Ángel, pues queremos también hacer un homenaje muy grande porque él, como el párroco, lideró toda esta parte, y también decisivo para la construcción de este templo, que no tiene otro igual, y eso es lo que nos hace sentir tan orgullosos de este templo, la roca, como lo llaman comúnmente, y que él con el Padre Pacho pues lograron en su momento decir: nos vamos con este templo, que costó bastante. La historia la cuenta mejor el padre. Aún a los peñolenses les costó también en su momento como mirar que no estaban construyendo algo tan común como un techo de 2 aguas con un frontis, sino una roca y una cosa muy extraña, Padre Pacho, ¿cierto? Padre, que sea la oportunidad para invitar a todos los miembros de la comunidad diocesana, a todos los turistas, porque nuestro programa Testigos de la Fe se ve en YouTube y muchas personas lo van a ver. Entonces qué bueno, padre, que usted nos invitara a la comunidad diocesana, a los turistas y también a nuestros hermanos sacerdotes para que visiten el museo. Bueno, el Peñol tiene una ruta religiosa que estamos diseñando y que esperamos poner en marcha en estos tiempos venideros, pero aquí está el Templo Roca, que es un templo hermoso y que hay que visitarlo. Dentro del templo está el museo. Tenemos el Santuario de la Divina Pastora del Marial, que también es otra ruta obligada dentro del aspecto religioso. Estamos trabajando en el Parque Cementerio también para tener otro espacio muy bonito en la parte alta del municipio. Así que aquí en el Peñol hay una ruta religiosa muy interesante que estamos proponiéndole a la gente para que vengan y sobre todo para que se permanezcan, se queden aquí. Y bueno, está alrededor el embalse y está la Piedra del Peñol, pero hay muchas cosas interesantes por descubrir en este municipio. Invitados pues todos los miembros de la comunidad diocesana, todos los turistas, todos los que nos ven por las redes sociales, para que visiten el Peñol, el museo, el templo y las diferentes rutas que nos ha contado el padre. Ya regresamos, quédense con nosotros en Testigos de la Fe. Estás escuchando Testigos de la Fe, el espacio donde cada historia es una lección de fe. Sigamos juntos este espacio de inspiración y crecimiento espiritual. Continuamos en Testigos de la Fe, hoy con un invitado muy especial, Monseñor Francisco Ocampo. Él está hoy con nosotros contándonos toda la historia del Peñol, que vamos a comenzar a desarrollar a partir de este momento. Monseñor, cuéntenos el origen del Peñol, por qué el nombre, cuáles fueron los personajes más representativos de la historia del Peñol.
A ver, muchas gracias. Primero se conoció el Peñol como un resguardo indígena, porque el primer misionero fue un franciscano, y toda esta región, tanto Marinilla, porque esto dependía de Marinilla, como toda la región, dependía de un religioso que se vino como misionero. ¿Por qué fue un resguardo? En 1714, él había llegado en 1664 y empezó a llamarse solamente San Antonio de Remolinos del Peñol. Ya cuando se definió como un municipio, empezó a tomar que el municipio tomara un poco más de tierra, no solamente la del resguardo, que estaba al lado derecho del río Nare, que es el que pasa bordeando el viejo Peñol, sino que el lado izquierdo pertenecía ya a la jurisdicción, digamos, propiamente primero de Río Negro como parroquia, luego de Concepción, que fue primero parroquia Concepción, y ya se quería de que los límites, cuando en 1774, en abril 6, que fue parroquia, y el 20 de junio de 1774, municipio, que fuera hasta un sitio cogiendo todas las esplanadas que se llamaba Guatapé, la ceja de Guatapé, que es la quebradita que está ahí en Guatapé. Al último lo definieron entregando las de la Chapa, la Magdalena y un poco de lado de Corrientes. Y eso quedó el municipio del Peñol, llamándose el municipio del Peñol. Desde luego que aquí el símbolo grande es el batolito antioqueño, que tiene 5 afloraciones importantes. En San Carlos, pues el Tabor, la piedra Peñol Guatapé, que le decimos así, o Peñón de Guatapé, o Peñol, la piedra del Peñol, la piedra del Marial, que son 2 rocas que sobresalen, grande, y entre los límites del Peñol y San Vicente, la de San Vicente, y al norte está la de Entre Ríos, que se llama Peñolcito. Eso es una afloración del batolito antioqueño, que es una roca ígnea grande que está debajo de 8.000 kilómetros cuadrados. La Universidad Nacional hizo durante 80 años un seguimiento a esa roca. La Nevardo en el Museo Histórico recogió una recopilación, hizo una composición muy buena de todo lo que es este batolito antioqueño, y desde luego el Peñol se llama así, Peñol por la roca. El escudo primero que tuvo tenía un Inrore Cheli, en la roca del cielo, era el escudo, que luego no tenía todos los elementos de la heráldica, y luego un historiador bien importante del Peñol, como es don Aridio Díaz, recogió las memorias, y por eso este personaje hizo el escudo, hizo la bandera, y en el escudo colocó ya más que todos los símbolos de acuerdo a la heráldica, colocando la roca, colocando los símbolos de que esto fue un resguardo indígena y una misión franciscana, que es la Cruz Gamada que está en el fondo. Puso el río con una canoa, pero en ondas, ya ahora ya es más propio, y a un lado el que fue como primer personaje que lo que hizo el destacar religioso, que fue Vicente Arbeláez, que nació lo que hoy es jurisdicción del Peñol, en La Chapa. El padre Germán Montoya, que fue un sobrino de él, cuando cumplió los 100 años de nacimiento, que fue en 1922, lo puso una placa. El sitio donde él realmente nació ya está inundado, pero la placa está en la escuela, que es ahí inmediatamente. Vicente Arbeláez, que fue el primer arzobispo primado de Colombia. Entonces, ese es otro personaje que se destaca mucho de este lugar. En el Peñol ha existido un grupo muy importante de artistas. Alonso Montoya, un hermano del padre Bernardo Montoya, que fue un gran sacerdote, hijo del Peñol, que donde él llegaba lo que primero hacía era construir o conseguir la licencia para una normal. Pues estuvo en Puerto Berrío, llegó a Granada, llegó luego a Copacabana, y ahí está la normal, el hermano de él. Y él hizo varias cosas, unas que están en Medellín, por ejemplo El Salvador, la imagen que está en Jesús Nazareno en Medellín, la que está en Bello, son imágenes que él hizo una escuela de artistas. Después un primo de él, Josué Giraldo,
fue también un artista bien importante, luego el hijo, que hizo una escuela de artistas bien importante. Lo mismo los músicos, un grupo de músicos importantes, se destacó mucho en el Peñol, sobre todo Juan Bautista Hernández, que fue pues el corista de la parroquia de Río Negro, que yo soy nuestra concátedra, y él le hizo la música al himno del Peñol. Esos personajes ilustres de ese tiempo dan cuenta del ejercicio que hicieron los primeros misioneros, pero cómo se fue poblando el resguardo. Lo bonito, cuando uno, no hay historia, digamos, de muchos siglos, sino a partir, sabemos que 1492, que fue cuando Colón llegó por primera vez a lo que llamamos hoy República Dominicana y Haití, la española, eso dependía primero de Sevilla, que era el centro, luego se fueron naciendo en tierra firme, que empezó propiamente en Colombia, Santa María Antigua del Darién, y Cartagena, Santa Marta, Popayán. Nosotros dependimos de Popayán, y de Popayán la parroquia, en 1770, un francés, J. Parson, hizo lo que era la provincia de Antioquia, contando que había apenas 5 municipios en este lugar de Antioquia, que era desde luego Medellín, Arma, que era lo de Río Negro, que iba hasta Marinilla, y luego Cáceres y en el Bajo Cauca, que estamos nosotros ahora diciendo que fue la parte. Pero la formación de los poblados era que este lugar, cuando el primer misionero llegó, se quejó ante ya la parroquia, ante el párroco, digamos, que era de Río Negro, que fue primero ante parroquia, que estaban mal atendidos religiosos, y él se quedó aquí. Él cuenta en un librito que escribió después otro franciscano, Carlos Mantilla, él cuenta todo lo que es a partir de 1662 hasta 1802, toda la manera del poblamiento de Marinilla, que era la única sitio, esto dependía de Marinilla, y el resguardo indígena, que decía que fue a partir de 1714, porque el misionero le tuvo que ir de aquí. Cuando él vino aquí, él venía aquí unas familias de tipo Quinchía. En ese lugar los misioneros o los franciscanos estaban instalados, entonces él se sintió como la autorización de estar en este lugar. Se tuvo que ir desde luego, terminó en España, él era gallego, y la formación de estos lugares siempre buscando lo que era la economía de la mina primeramente, luego de la agricultura y la ganadería, y se fueron poblando los pequeños sitios. Por ejemplo, yo digo que habían ciudades satélites, lo cuenta también el primer plan regional del Oriente, un historiador franciscano, también hijo del Carmen, Fray Julio Tobón, que así se llama uno de los colegios. Fray Julio cuenta cómo se fueron poblando estos lugares del Oriente antioqueño, pero él pone la figura de satélites. De Río Negro había un satélite que era La Ceja, de Marinilla había otro satélite que era el Santuario, y los que se fueron formando aquí con el Peñol, porque esto pertenecía propiamente a Marinilla. Y en los primeros siglo XVIII, salieron 5 parroquias. Ya en el siglo XIX surgieron 10 parroquias, que fue ya en el siglo XX un poquito de que ya esto pertenecía cuando se independizó de la Arquidiócesis de Medellín, que esto pertenecía a la Arquidiócesis de Medellín, en 1957 ya fueron surgiendo parroquias. Ya decir como Río Negro, por ejemplo, que tiene ya 17, 18 parroquias, o el Peñol, que tenga en este momento 3 parroquias, o Marinilla, que tenga 5, La Ceja 6. Ya esto se ha multiplicado por la forma que se fue ramificando toda la población. Monseñor, hablemos justamente de la circunscripción eclesiástica en el tiempo en el que se creó la parroquia del Peñol. Sabemos que estamos celebrando los 250 años y que el señor cura párroco, junto con el equipo sacerdotal y su presencia, han dicho 250 años apoyados en la roca de la fe. Claro. Hablemos un poco de la circunscripción eclesiástica de aquel entonces.
La circunscripción eclesiástica, el Peñol fue en cuasi parroquia de Marinilla. Marinilla fue definida como la sitio que se llama el Cantón de Marinilla. Así está en uno de sus libros. Esto pertenecía primeramente a Popayán, y fue Popayán quien dio el decreto creando la parroquia del Peñol en 1774, pero en 1742 había sido parroquia de Marinilla. Marinilla se definió como parroquia en 1750 y siguió dependiendo de Marinilla desde luego, porque la parroquia más vecina, que no tenía mucho que ver porque dependíamos más de Remedios, que era la parroquia más lejos que dependiendo de Popayán. Entonces los orígenes están de todo ese sitio del sur, digamos, de Colombia, porque ya al norte estaba lo que era Cartagena y Santa Marta, pero esto dependía ya era de Popayán. Y en ese entonces los obispos visitaban las parroquias así. Claro que si recordamos a Liva, nada menos que Santo Toribio murió en un sitio, murió en una de esas correrías, que había recorrerías, por ejemplo, él, que se gastaba 6 años. Yo no sé aquí de los 6 años haciendo una sola recorrida. Es una cosa estupenda. Murió en un sitio de esos digamos, de los nativos que estaba por allá. Entonces probablemente al Peñol en aquel entonces tuvo que haber venido el obispo de Popayán. Sí, no vino, claro. Don Alirio Díaz, no tengo bien la nota aquí, puso cómo se desarrollan las poblaciones a través de las vías, de los caminos. Aquí es famoso un camino que apenas en 1786 más o menos, tengo la fecha así, empezó a hacer el camino llamado de Islitas, y luego ese camino de Islita era el único camino para llegar a Medellín, entrando por el río Magdalena. El río Magdalena se entraba por el río Nare hasta un sitio que llamaba Muros, y de ahí ya venían o en bestias o a lombos los cargueros del Peñol, traían la gente y las cosas para subirlas por aquí. Las minas de Segovia, por ejemplo, que fueron, y de Remedios, ¿por dónde entraron la maquinaria? Por Muros y por ese río. Aquí había un sitio que se llamaba Desembarcadero, que se atravesaban a salir por Santo Domingo para llegar a las minas de Remedios y Segovia. Maquinaria la entraban por ahí. No la entraban por el Cauca, porque el Cauca no tenía esa capacidad. No tenía el caudal suficiente ni el tamaño. Por eso le dicen también a los peñoleros que fueron los cargueros, los primeros cargueros. En el Museo Histórico le hacen como un recuento y hacen una memoria de la fortaleza de los cargueros, que sufrían muchos con eso. Monseñor Francisco nos ha orientado de una manera admirable sobre este territorio. Cómo a partir de un resguardo indígena, de la intrepidez de un misionero franciscano trayendo el evangelio, cómo se creó parroquia dependiendo en primer lugar de Marinilla y luego de Popayán, cómo se creó parroquia, nos ha llevado Monseñor por este fascinante espacio y lugar del Peñol. Sigan con nosotros en Testigos de la Fe, ya regresamos. Cada testimonio es una ventana hacia la grandeza de nuestra fe católica. Estamos de regreso en Testigos de la Fe. Continuamos en Testigos de la Fe, hoy con un invitado muy especial, Monseñor Francisco Ocampo, quien acompaña este momento nuestra reflexión y sobre todo nuestro conocimiento de la historia del Peñol. Monseñor, después de toda esta experiencia del crecimiento del viejo Peñol, que llamamos el viejo Peñol, llega el año de 1960. EPM dice, hay que inundar el Peñol. ¿Cómo le parece? Se hizo un aforo de las caídas de ríos en todo Antioquia. Y el que llamó la atención, después de haberse hecho la del Salto de Guadalupe, fue el atractivo por el río Nare.
Pero el río Nare empezó con un aprovechamiento escalonado. No es solamente uno, sino que hacer unos trasvases, romper la roca o las montañas y pasar esa cuenca a otra cuenca. Eso, digamos, hasta jurídicamente tenía ciertas implicaciones, porque era quitarle el cauce a un río y pasarlo para otro río. Y eso se hizo por primera vez. Pero aquí todo lo propició fue el que estábamos montados en una roca granítica llamada Batolito Antioqueño. Y entonces, para eso, podríamos decir en el oriente habría dos valles, el Valle San Nicolás, que es la parte alta, y 200 metros, 250 metros, un valle onduladito, que era el Peñol y Guatapé. Esas tierras iban en río Manso hasta un sitio que ya tenía unas corrientes que se llamaba Santa Rita. Y ahí diseñaron propiamente el muro de contención, que tiene casi 70 metros. Es en tierra y en piedra, es una cosa bonita. Pero ahí, 2 kilómetros un poco más hacia un lado, por una quebradita llamada La Candelaria, que eso ya era Alejandría, rompieron la roca y la traspasaron para hacer dentro de la roca la casa de máquinas. Todo está bajo roca. Entonces se diseñó un proyecto muy bonito. El de Guadalupe está por encima, este está por debajo de la tierra, la roca, y no se ve, pero es muy bonito. El modelo fue Guadalupe, pero por decirlo así, el primer ingeniero, que fue el doctor Alberto Puerta Puerta, me lo explicaba muy bien, y a mí me tocó pues prácticamente conocer todo el proyecto desde sus inicios. Y lo bonito de esto era que al cubrirse en la segunda etapa totalmente el Peñol para hacer un aprovechamiento, la primera etapa se hizo en 1970, la segunda en 1978, pero cambiar un pueblo no era fácil. Óigame, padre, pero venga, yo le interrumpo y me disculpe, yo le hago una pregunta. ¿Usted en qué año fue ordenado sacerdote? Ave María, en 1961. Y entonces usted fue en ordenado... la catedral del viejo de Sonsón. Fue la última ceremonia, digamos, de obispo celebrando allí. Desde luego celebró la Semana Santa, pero la ordenación que fue el 8 de diciembre de 1961, allá hizo la Semana Santa, pero ya la catedral falló el 20 de diciembre de 1961, y entonces el obispo, que fue el segundo obispo, a mí me tocó, fue el segundo obispo, el de la ordenación. Lo ordenó Monseñor Alfredo Rubio Díaz. Sí, señor. ¿Y lo envió a trabajar al Peñol? No, señor. Yo empecé en Marinilla, Ajá. en la parroquia primera Marinilla, y la primera parroquia le daba un aspecto muy bonito. Era un peñolero el que estaba allí, por eso pude conocer a través de él que su familia vivía en el Peñol, su papá, y entonces resulté conociendo el Peñol sin saber que iba a venir aquí, porque después me fui para Guarne, estuve un tiempo en Guarne y un año en Abejorral. Ya de Abejorral sí me mandaron para el Peñol. Me tocó, el oficio que me tocaba era ser vicario del Peñol y Guatapé, y que capellán de las obras del Nare. Era una tareita larga. Siempre porque tenía trabajito. Porque eran muy distantes los dos. En Guatapé no había sino un solo párroco. Estaba el padre Rafael Henado. En el Peñol estaba un padre muy querido también, el padre Alberto Henado. Y con él me tocó. El padre Alberto Henado era un tipo muy inquieto. Él estaba preocupado porque fue el que repasó al padre Jesús de los Ríos, que fue cuando le anunciaron que el Peñol sería inundado. Se hizo un comité, la gobernación tomó como ritmo en esto, un comité compuesto por 6 personas, 2 del Peñol, 2 de Empresa Pública y 2 del departamento. Hicieron en 1962 un informe, más o menos leve, proponiendo un sitio para el traslado de la cabecera, que era un sitio al lado de la meseta que se llamaba Las Cuevas. Ahí hubo mucha oposición de todo el parte norte, porque la parte norte es la parte más lejana, y entonces hubo necesidad, y lo manejó el obispo, Monseñor Alfredo Rubio, de que se revisara ese estudio, se hiciera un estudio más propio, y entonces se recomendó a una institución que había hecho un estudio del Plan Decenal de Desarrollo,
Codesarrollo de Icoplan, que Codesarrollo lo contratara empresas públicas o lo pagara empresas públicas, y el Peñol lo proponía que fuera él, y se hizo en 1964. Yo ya estaba en el Peñol, me tocó acompañar a todos los técnicos, sociólogos, economistas, ingenieros de esa época, pero la tarea era proponer un sitio para la nueva cabecera, que no era fácil, porque estaban 5 sitios como aspirando a que podía, el de las Cuevas, de Chiquinquirá, el Marial mismo, la Chapa o este de Guamito Horizonte. ¿Qué se tuvieron en cuenta? Varias cosas. Primero, que fuera un sitio que uniera los dos, parte norte y parte sur, que no quedara polarizado el pueblo, que hubiera una carretera que comunicara a todo el embalse dando la vuelta por Guatapé, que fue otro de los compromisos que se pudo hacer. ¿Y qué más? Pues que fuera un desarrollo turístico, pero al borde del viejo Peñol, y se diseñaron 5 embarcaderos. Finalmente, eso se pudo hacer porque se propuso un contrato, se puso una escritura que se hizo en 1968, todo el estudio, y en 1969 se firmó la escritura, primero con el municipio. Una de las cosas bonitas que hizo Monseñor Rubio fue esa, porque tenían miedo que si la parroquia vendía, esto se desintegraba. Y hubo una propuesta, o por lo menos un estudio, de que se podía vender las cosas de la parroquia, quedarnos hasta aquí, recibir la plata y luego la parroquia encargarse de hacer todo. Pero se pudo hacer una cosa que hizo Monseñor Rubio: el último en salir va a ser la parroquia, el último acuerdo va a ser después de que el municipio defina cómo va a ser su situación, dónde vamos a estar, y eso fue en abril para el municipio y en octubre para la parroquia, que se hizo, ya le tocó firmarlo a Monseñor Alfonso Uribe. Las fotos que están del contrato con la parroquia fue ya cuando fue ya el tercer obispo, que fue Monseñor Alfonso Uribe. Él firmó ya el testamento, o en la escritura, perdón. ¿Qué significaba? Que era templo, casa cural y cementerio, se permutaban. Lo hacía empresa de acuerdo a los planos que se pusieran de acuerdo las instituciones. Y las demás propiedades, como los 2 colegios, unas casas que tenía, una casa campesina que estaban en escrituras de la parroquia, la pagaban en dinero. Pero eso, ya en la primera etapa fue todo muy conciliada, no hubo un problema. La primera etapa no había ningún acuerdo con Guatapé. Guatapé, cuando el 24 de enero de 1970, que se hizo el cierre de compuerta, Guatapé hizo un paro reclamando que ellos también le tenían que respetar pues sus derechos. Más o menos lo que se hizo para el Peñol se pudo aplicar. Una de las cosas ventajosas del convenio que se hizo con empresas públicas fue que lo está en la cláusula 82, las vías lacustres y terrestre. Ya dije, la vía circunvalar, una terrestre, y que el uso del embalse fuera un uso abierto, que es como la riqueza que le pueda apropiar, y por eso aquí se puede entrar a la pesca o a utilizar una lancha deportiva sin ningún. Y ahí quedó que el lago de Guatapé, por la quebrada de la Cega, que le mermaron un poco que era la cota 1890, le bajaron a 1856,50 y se quedó toda la parte de Guatapé al borde de ese embalse. Por eso quedó con mayor expectativa, y como es un caudal bueno que entra, entonces es mucho más sano. Cuento esto porque ese anuncio causó mucho discordia, digamos, en el Peñol, porque no entendían que había que cambiar. El padre Alberto Henao, que fue el párroco que le tocó más sufrir y definir los contratos. Después llegó Monseñor Adolfo Duque, que fue un pastor de esos que derramó por las veredas toda la parte de misiones, llenó esto hizo un convenio con los padres redentoristas para que tuvieran por todas las veredas durante todo un año, trabajando y haciendo una labor apostólica bien importante. El párroco del Peñol era Monseñor Oscar Ángel Bernal. Del traslado, el tercer párroco fue
salió el padre Óscar Ángel, Monseñor Adolfo Duque, y vino Óscar Ángel, que acababa de llegar de Europa. Él estaba de canciller. Óscar Ángel, un tipo callado más bien, muy sereno, de mucha capacidad, y a ese le tocó la época más dura, aunque yo digo que fue como el eslabón para que el viejo Peñol y al nuevo Peñol pudiera llegar. Yo digo, una de las cosas más bonitas que él pudo infundirle a la gente: asuman el pueblo, porque es que la última etapa del 74 finales, 75, 76, 77, el Peñol no tenía ninguna capacidad para nada. Todo lo hacía empresas impositivamente. Pero el párroco, que estaban arreglando aquí los terrenos, construyendo las casitas, las primeras eran todas similares. La gente llegaba aquí, casi que les perdía la casa porque se les confundía. Se entraban a otra casa o se tenían que volver otra vez porque todas eran parecidas. Entonces, eso causó pues mucho. Pero lo bonito de Monseñor Óscar, el padre Óscar, era: asuman el pueblo, denle identidad, y cuando ustedes están dando identidad, sienten que es una comunidad propia. Monseñor, ¿y cómo fue el traslado? ¿Cómo fue el momento en el que dijeron, bueno, nos vamos, ya hay que dejar todo, recojan lo que puedan? ¿Cómo estuvo la gente? ¿Cómo fue la reacción de la comunidad? Vean, sabíamos ya por el convenio que se había hecho en 1969 que en 1978 era la etapa final. En el contrato dice que de todo conciliado con el municipio. Lo mismo, todo conciliado con la parroquia. Pero esos años, a partir de 1975, nada, todo impuesto. Se hizo para el 69 digamos así, como un concurso de urbanización. Se presentaron 4. Los expusimos en el Viejo Peñol, unos en el templo, otros en el teatro, otros en un salón grande. 4 exposiciones. De eso quedó una línea de uno de los proyectos que decimos nosotros, Posada y Gutiérrez, que fue como la línea principal. Pero ya se retardó mucho todo el tiempo para avanzar en la compra de las tierras aquí del Nuevo Peñol, para hacer la parte urbanística. Lo mismo se retrasaba desde luego la parte ya arquitectónica, pero como esto estaba tan atrasado, eso lo hizo Monseñor Adolfo Duque. Se hizo con el municipio de Guatapé, con el municipio del Peñol y las parroquias, desde luego, una invitación al Banco Mundial, que era el financiador de empresas públicas, para que viniera a visitar a esta región y ver los cumplimientos. Y en una carta produjo un documento, el Banco Mundial, se supo, porque empresas no la mostraban, pues la pudimos conocer, que le dijeron: al Peñol le cumplen el contrato y a Guatapé le hacen 4 programas, uno educativo, uno de vivienda, uno de salud y otro agrícola. Y aquí habíamos quedado con 10 programas. Eso en 1973. ¿Por qué? Porque las obras estaban retrasadas. Ya empresa tuvo que poner un programa que se llamó Programas Peñol Guatapé, para poder como recuperar un poquito el tiempo. Pero en 1975, fines de 74, que tomó la dirección Jaime Tobón Villegas primero y luego Diego Calle Restrepo, ellos tomaron una decisión de que esos contratos no eran onerosos y que no querían cumplirlos. ¿Qué tuvo que hacer? Lo mismo con el de la parroquia. Con la parroquia, ¿qué hizo Monseñor Óscar Ángel? Pues primero acudir al circuito de Marinilla, pero ahí no le recibieron la demanda. Tuvo que ir a Medellín a ponerla porque era la sede de empresas públicas, y allá utilizaron una fórmula que estaba en el contrato de la parroquia, que para poder que se pudiera, tenía que tener un permiso de la Santa Sede para que tanto el cementerio como el templo pudiera tener la autorización para inundar. Y con esa, digamos, intervención también yo digo, internacional, le atendieron. Entonces hubo que conciliar, porque a pesar de eso, Empresas Públicas siguió haciendo los proyectos independientes. Un sábado apareció, se le adjudicó a Saldarriaga Obando, una firma bien importante de Medellín, para que haga la parroquia y el cementerio.
Entonces el Monseñor Oscar Ángel utilizó el mecanismo primero de la comunicación. Entonces se puso un letrero que decía: este templo fue construido con la fe y la devoción de todo un pueblo. No será cambiado por el que ha nacido del atropello y la impiedad. Un poco duro. Sí. Y entonces eso hizo que teníamos que conciliar. Entonces ya el Monseñor Oscar, en un encuentro en Río Negro, en el Club La Macarena, se empezó a hacer la conciliación para que le dieran un dinero a la parroquia y construir la parroquia. Entonces, lo que primero hizo, 2 templos. Uno a nombre de la Virgen, se llama Santa María, con todos los escombros, cosas del viejo Peñol. Y el otro, San Antonio, en nombre propiamente de lo que es el Peñol. Y él construir. Y el padre Saúl Betancourt, que manejó toda la catedral de Sonsón, se vino para el Peñol y le llamó a Óscar, muy amigo de él, y le dijo: Óscar, revivamos el templo de Sonsón, que se llama La Piedra del Peñol y las Montañas Antioqueñas, hecha por Nel Rodríguez, que Nel Rodríguez había construido el seminario de Medellín y fue también el que utilizó Monseñor Alberto Uribe para la reforma hacer el seminario de Sonsón y el palacio. Entonces él mismo, y así trajo a Nel Rodríguez, él lo modificó un poquito, y por eso hoy el templo del Peñol tiene su origen en un momento. Nel Rodríguez fue un arquitecto bien importante de Medellín, que él había sido como heredero de todo lo que le había pasado al Brasil cuando quiso tener su capital en media selva, a Brasilia, que son repeticiones de cosas de la naturaleza. Entonces ya el templo de aquí no es ni gótico, ni colonial, ni bizantino. Y después de ese momento tan importante, se desplaza, se construye el actual templo. Claro, entonces lo primero que hizo, pues, nosotros ya en el año 78 manteníamos empleadas públicas. Hizo una campaña muy dura, que era decir: si no hay traslado del Peñol y podemos empezar la represa a principios de 1978 o máximo finales del año 78, va a haber racionamiento. Lo más grave que le pueda pasar a un país es el racionamiento. Por ejemplo, ahora que acabamos de pasar una crisis de agua, ya hay un sistema nacional de regulación de embalses, que si bajan al 27% tiene que haber regulación. Si los embalses del país están por debajo de ese nivel. Por eso en esta etapa de ahora de la crisis no se destapó el viejo Peñol. En cambio, entre el 70 y el 78, después del 78, entre el 80 y el 85, se descubrió varias veces el viejo Peñol. En esa etapa, porque lo manejaba solamente empresas públicas y bajaba los niveles un poco más, ya con más autonomía. Ahora no. Muy bien, monseñor. El pueblo empezó a crecer, se empezó a desarrollar. Usted fue párroco también de Guatapé, estuvo de párroco aquí. Tuve 2 años de párroco en Guatapé, tuve 17 años de párroco en el Peñol, y de aquí pues me tocó irme para Jesús Nazareno, que fui párroco en Río Negro, de Jesús Nazareno también 4 años. Aquí nace una institución que es vital en la diócesis. Aquí nace Coredi. ¿Cómo le parece? ¿Qué surgió en su corazón para crear Coredi? Vea, en el programa que se hizo con empresas se pusieron 12 programas, 6 de infraestructura y 6 sociales. En social, el de educativo, que era que lograr por acabar con el analfabetismo, siguiendo todas las normas de Radio Sudadensa. Entonces ahí empezamos como a decir: hay que pagarle una deuda al campo, y con eso empezamos a hacer primero que siquiera que aprendieran a leer y escribir, después que siquiera sacaran la primaria, y después de la primaria que siquiera el bachillerato, y pudimos llegar a todos los municipios del oriente y después a otras regiones también, con todo el bachillerato completo, por un sistema de trabajar presencialmente 2 días, uno de proyecto productivo y
y un tutor que lo capacitábamos con toda la capacidad del bachillerato para que fuera a su vereda con unos módulos, y así está manejándose ahora. De aquí nos tuvimos que ir porque el centro de esto pues se convirtió ya en Marinilla, y en Marinilla hicimos la institución de educación superior. Muchas gracias por recordarme y agradecer que es una institución que está en el corazón por lo menos de muchos campesinos. Está en el corazón de los campesinos, está en el corazón de la diócesis, es la identidad diocesana en Coredi. Qué bueno que me diga eso. Claro que sí, monseñor, estamos muy, muy contentos de estar con usted en esta mañana. En Testigos de la Fe, la conexión entre nuestras historias se fortalece. Continuamos compartiendo vivencias que nos acercan a Dios y nos inspiran a vivir nuestra fe con mayor profundidad. Con monseñor Francisco Campo hemos aprendido muchísimo hoy. Hemos aprendido que el Peñol fue un resguardo indígena y que se fue poblando lentamente hasta convertirse en la gran ciudad que es hoy. Pero la Santísima Virgen María ha estado presente de una manera especial en el Peñol. Monseñor, el santuario de la Divina Pastora. ¿Cómo le parece? El único, yo digo, y primer santuario mariano del oriente antioqueño se llama el Marial. ¿Por qué? Eso se llamaba Dos Cabezas. El padre José Dolores, que él tenía otros 2 hermanos sacerdotes, tenía 2 tíos sacerdotes, 2 primos sacerdotes. Ese grupo se le dice en el santuario Hijos de la Promesa. Su abuelo y los papás de ellos se habían ido caminando hasta Chiquinquirá en Boyacá pidiendo la gracia de tener hijos. Tuvieron 7 hijos, 2 sacerdotes. El primer cura de la parroquia del santuario en 1838 fue Nicolás, que está allá en el santuario. El fundador del colegio de Marinilla, Miguel, y un hermano de él, que fue gobernador de Antioquia, Rafael María Giraldo, fue el primer rector del colegio, que así se llama también la normal en Marinilla. Y otro, Salvador, tuvo un hijo que fue el papá del padre Clementico Giraldo en Granada, que fue el fundador de San Luis y un padre muy santo. Pero Vicente, mellizo con Rafael, tuvo 3 hijos y uno de ellos es José Dolores. Fue párroco en el Peñol 20 años. Llegó al Marial en una misión. Se sentó, se durmió. Ahí estaba en un programita que hizo el padre Fabio Giraldo sobre el Marial. Está contando precisamente esto. ¿Qué dice él? Que la Virgen le pidió que eso se convirtiera en un templo natural. Solamente a Monseñor Alfonso Uribe, cuando yo estaba de párroco en el Peñol, volvió a insistir, volvamos al Marial. Hubo una prohibición de Monseñor Caicedo por un tiempo, pero esa razón ya no existe. Entonces volvimos hace 41 años para tomar al Marial como el santuario mariano. Allá ya hemos hecho un templo, recogemos el agua, que es una de las características que tiene ese lugar, pero lo principal es que muchos testimonios lo han dejado uno en placas, otros dejan un mensajito, otros lo manifiestan, porque el padre José Dolores, cuando llegó, puso como todo al porto de María. Primero las familias en 12 arcos llevando la imagen de la Divina Pastora que le hicieron enmigado. Segundo, las 7 palabras de María a partir de la tercera, que el primero es el hallazgo, esa roca, el segundo la fecha, 27 de abril de 1904, y a partir de allí las 7 palabras de María, pero terminando con las 2 últimas en el segundo misterio luminoso, en las bodas de Caná, cuando la Virgen sexta palabra le dijo, no tienen vino. Y parecía que su hijo no le iba a obedecer, porque hoy le dijo a la gente, haga lo que les dijo, y allá obró el primer milagro y empezó su vida pública. El Marial para nosotros es como, digamos, ese testigo de la fe que estamos diciendo en los 250 años, con la formación de las parroquias que tiene en 2007, cuando se cumplieron los 50 años de la diócesis. Quiso Monseñor Ricardo hacer 3 parroquias nuevas, y una fue la del Peñol, la segunda parroquia. La Transfiguración. La Transfiguración. Y ahora la más reciente. Incluso la Transfiguración tiene el nombre por eso, por el cambio. El 6 de agosto
es una fecha bien importante en la iglesia, que es la fiesta de la transfiguración. Y Monseñor, el Papa Pablo VI fue siempre amante de la transfiguración, y a nosotros nos tocó todo en el Viejo Peñol, en la época de Pablo VI, y en la época del cambio, en la época del concilio. Y cuando al Papa Pablo VI fue Papa, que había empezado el Concilio Vaticano con Juan XXIII, le pidieron que suspendiera el concilio. Él escribió todo lo importante el 6 de agosto, la encíclica del diálogo, 6 de agosto de 1964. Monseñor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Estamos inmensamente agradecidos con Monseñor Francisco Ocampo, quien nos ha orientado tan bellamente alrededor de la historia del Peñol. Nos queda a todos nosotros, como miembros de la comunidad diocesana y quienes no lo son también, poder venir al Peñol, conocer la historia, pero ya poderla constatar y poderla ver, poder ver cómo una comunidad crece y vive. Monseñor, de verdad que estamos inmensamente agradecidos con usted por haberle regalado al Departamento de Comunicaciones de la Diócesis este espacio y esta enseñanza. Pues felicitaciones por todo lo que ustedes hacen, pero muchas gracias antes que... Muchas gracias a usted, Monseñor. Agradecemos su compañía en Testigos de la Fe. Que las enseñanzas compartidas iluminen su camino. Y les recordamos que todos somos testigos de la fe que hemos recibido. Hasta la próxima semana. Que la paz de Dios esté siempre con ustedes.